Estudiantes, nuevamente un placer saludarlos con su debida autorización. Comienzo doy inicio a la grabación de nuestro tercer CIPAS de nuestro curso de Fundamentos de Economía. Se acaba de unir José. Bienvenido, José. Permítame un momento. José, por favor, diligencia el formulario. Buenas noches, profesor. Bienvenido, José. Acabo de compartir el link del formulario de registro para que por favor te registres, ¿vale? Buenas noches. Bueno, antes de dar inicio, me gustaría que me contaran cómo les ha ido con los ejercicios, qué dudas hay, qué inconvenientes han tenido. Los escucho. Yo tenía dudas en el punto 3, pero ya las despejé. O sea, eran las gráficas. No sabía cómo graficar porque como no teníamos valores. Pero entonces Ok. luego vi un video tuyo en YouTube y me guié Sí, con él. el semestre pasado. Exacto. Sí. De todas formas, vamos a revisar ejercicio por ejercicio. Obviamente, como siempre les he dicho, con ejercicios diferentes, porque la idea de este curso no es dar respuesta, darle la solución a los ejercicios, sino pues orientarlos y que ustedes mismos los desarrollen. ¿Alguien más? ¿Alguien ha tenido algún problema con algún ejercicio en particular, por favor? Bueno, Buenas noches. hola, ¿cómo estás, Hola. Dilcia? Bien, sí, señor, gracias. Pues hoy apenas pude dar inicio a la actividad. Por ahí ahora de las 5 comencé y de suerte me dio por ver WhatsApp y vi tu mensaje del CIPAS. Voy en el punto 2, estoy determinando el, el excedente del consumidor y del productor. Bueno, Listo. La mayoría ha tenido inconvenientes con ese ejercicio y con el tema de las gráficas porque no han calculado las coordenadas. Para poder graficar necesitamos calcular las coordenadas, es un paso sencillo. Y en caso en el excedente del productor y del consumidor, hay que tener cuidado con el excedente del productor porque creemos que hay un triángulo en el excedente del productor, pero esa gráfica se compone por un triángulo y por un rectángulo. Por eso debemos realizar el cálculo de las áreas tanto del triángulo como del rectángulo para luego sumarlas y obtener el, 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 el excedente del productor. Cuéntanos, José, señor. Profe, es que sí, en ese sentido usted me hizo el favor de realimentarme eso, pero entonces hay pues, para mis compañeros, hay unos videos en YouTube que hacen que las dos variables, o sea, la oferta y demanda, tienen que chocar contra el precio cero para poderlo hacer. Y hay unos videos en donde dice que no hay necesidad, entonces yo por eso me basé, pero sin embargo, pues ya lo corregí de acuerdo a Listo. como usted lo dijo y sí, ahí sale como una especie de trapezoide. Exacto, sí, es como un trapezoide. Entonces, para no complicarnos la vida, como calculando el área del trapezoide, hay una forma muy sencilla que dividimos ese trapezoide en un rectángulo y en un triángulo, calculamos las dos áreas y tenemos el excedente del productor. ¿Listo? Eduardo se acaba de unir. Eduardo, no sé si puedas ver el link de registro, porfa, para que por favor te registres, Eduardo. Lo acabo de compartir. Bueno, entonces, sin más preámbulos, voy a, por favor, a compartir pantalla para que empecemos a analizar ejercicio por ejercicio, ¿vale? Entonces, compartir pantalla. Listo, por favor me confirman si pueden ver el Excel. ¿Sí? Profe, ¿Pueden sí, ver la hoja en Excel? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces,
Como les decía, siempre les propongo casos hipotéticos con el propósito de no darles la solución a los ejercicios, sino orientarlos de cómo es el desarrollo. En el primer punto de la actividad 1, nos dan dos funciones, chicos. Tenemos la cantidad demandada y la cantidad ofertada. Es decir, tenemos la función de demanda y la función de la oferta, pero expresados en términos de cantidad. ¿Qué es lo que nos solicitan? Entonces, primero, encuentra el equilibrio y la cantidad de equilibrio. Lo primero que debemos hacer es tener en cuenta que como tenemos dos funciones cuya variable es en común, es el precio, entonces lo que debemos hacer inicialmente es aplicar una igualdad, ¿sí? ¿Qué es una igualdad? Entonces, igualamos la cantidad demandada versus la cantidad ofertada. Entonces, aquí al momento de hacer la igualdad, pues se eliminan las variables cantidad y demanda de cantidad ofertada para igualar las funciones. Como podemos observar, tenemos en común en las dos funciones el precio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este ejercicio? Sencillamente, desarrollar la ecuación y despejar el precio. ¿Cómo desarrollamos la ecuación? Entonces, en este caso tenemos 110 menos 0.4p igual a 10 más 0.6p. Como 10 está sumando, sencillamente lo pasamos al otro lado a restar. ¿Listo? Recuerden, tenemos a 10 sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Y como 0.4p está restando, lo pasamos al otro lado a sumar. ¿Listo? Hasta ahí no creo que haya ningún problema. Entonces, en este caso, 110 menos 10 me da 100, igual a 0.6p más 0.4p me da 1p. ¿Qué pasa en el siguiente paso? Como 1 está multiplicando a p, a la variable precio, entonces sencillamente, como necesito tener AP, a precio solito, ¿qué debo hacer? Pues paso el 1 que está multiplicando al otro lado a dividir. Y tengo entonces que 100 dividido 1 es igual a 100 y ese sería el resultado de P. ¿Qué es P? Es precio. Entonces ya tenemos que el precio es igual a 100. Ya tenemos la incógnita que nos falta averiguar en nuestras dos funciones. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues sencillamente debemos reemplazar en cada una de las funciones el precio para hallar la cantidad tanto para la demanda como para la oferta. Entonces acá tenemos el desarrollo de la cantidad. Aplico, tengo la función inicial, Q, cantidad demandada igual a 110 menos 0,4p, reemplazo a p por 100, multiplico, entonces 110 menos 40, y tengo que la cantidad demandada es igual a 70. Ahora, tengo la cantidad ofertada, que es igual a 10 más 0,6p, reemplazo a p por 100, porque ya obviamente lo hemos calculado, multiplicamos a 0.6 por 100 y tenemos que 60 más 10 es igual a 70. Entonces tenemos que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, 70, 70. ¿Alguna pregunta hasta ahí o hay alguna duda? Todo está claro. Sí, por el momento. Claro, claro, profe, muy claro. Sencillo, ¿verdad? Listo. Ahora procedemos a lo que con lo que la mayoría ha tenido problemas, que ha sido con la gráfica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos entonces calcular los puntos de corte para poder averiguar las coordenadas de nuestra gráfica. En este caso, lo primero que debemos hacer es igualar la cantidad demandada a 0. Entonces, tenemos la función inicial. Lo primero que debemos hacer es, cuando la cantidad demandada es 0, ¿a cuánto equivale P? Por eso aquí ustedes ven que está 0, ¿sí? Entonces, sencillamente paso 4P, como está restando, lo paso a sumar, ¿cierto? Entonces, cuando la cantidad demandada es 0,
tengo que el precio es 2.75 y acá voy colocando mis coordenadas. Entonces, para el caso de la demanda, cuando la cantidad demandada es 0, el precio es 275. Ahora, caso opuesto, cuando el precio es 0, es decir, P es 0, ¿a cuánto equivale la cantidad? Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, cambio 0 por, P por 0. Obviamente esto nos va a dar 0. Y tenemos que la cantidad va a ser igual a 110. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, lo primero que debemos hacer, cuando la cantidad es 0, hallar el precio. Y cuando el precio es 0, hallo la cantidad. ¿Listo? Aquí tengo entonces mis coordenadas de la demanda. ¿Pregunta hasta ahí? No, señor. ¿Todo claro? Listo. Ahora debo calcular las coordenadas de la oferta. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer? Y lo mismo que hicimos anteriormente. La cantidad ofertada la igualo a 0 y aquí obtengo el resultado de P. Entonces, cuando la cantidad la cantidad ofertada es 0, tengo que P es menos 16,66. Y luego 0 lo convierto en 0, perdón, precio lo convierto en 0 para calcular la cantidad demandada. Y ahí tengo mis coordenadas de la oferta. Como ya el equilibrio lo tenemos calculado, ya el equilibrio lo calculamos desde el primer paso. Entonces, el precio y la cantidad. En el equilibrio tenemos que a un precio de 100 pesos, la cantidad demandada y ofertada es de 70, sean libras o lo que sea. Una vez tengamos claro, entonces, creo que voy a cerrar esto acá. Una vez tengamos clara nuestra demanda, entonces tenemos que llegar a realizar la gráfica. ¿Cómo realizamos la gráfica? Sencillamente, tenemos que este es un gráfico de dispersión, ¿sí? Permítanme un momento, por favor. Qué pena, sí. Listo. Entonces, gráfico de dispersión. ¿Qué debemos hacer? Entonces, señalar las variables, ir a insertar gráficos recomendados y buscamos todos los gráficos y aquí tenemos un gráfico de dispersión. ¿Listo? Y buscamos el de las líneas. ¿Listo? Ahora, en este gráfico tenemos que hay 3 entradas o 3 leyendas. ¿Por qué? Porque debo graficar la curva de la demanda, debo graficar la curva de la oferta y debo graficar el punto de equilibrio. ¿Listo? Una vez tenga insertadas las leyendas, cada una de las gráficas, él me va a graficar de la siguiente manera. Voy a realizarlo con ustedes por si hay alguna duda de cómo hacerlo. Estos punticos son los que yo los puse para calcular el área del equilibrio. Entonces, insertar gráficos recomendados, todos los gráficos, y le vamos a dar un gráfico de dispersión, pero le vamos a decir de líneas. ¿Listo? Le vamos a aceptar. Él nos va a mostrar esto así. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí, pues, el título que le quieran colocar. Entonces, equilibrio. Si quieren, entonces, ¿qué debemos hacer? Seleccionamos el gráfico, clic derecho y le damos seleccionar datos. Como pueden ver, solamente nos muestra una serie. ¿Qué debemos hacer? Le podemos decir quitar o modificar, cualquiera de los dos. Yo le voy a decir quitar y le voy a decir agregar. Nombre de la serie, voy a graficar primero la demanda. Entonces, voy a graficar la demanda. Luego me pide los valores de la X. Recuerden que la cantidad siempre va a ser X. ¿Listo? Por eso acá le coloco cantidad X. Selecciono los dos valores para la cantidad
Qué pena, profe, interrupción. Señora. Aparece un cuadrito negro en la pantalla. Bueno, ¿dónde está la gráfica exactamente? Ay, verdad que siempre, la vez pasada fue lo mismo, ¿cierto? Nos presentó. Dame en un momento a ver. Porque la vez pasada fue igual. Voy a dejar de compartir a ver si ahora sí podemos. Dame un momento, por favor. Estoy cerrando acá estas ventanas a ver si de pronto es porque presentan conflicto. A ver. Vamos a ver ahora. Dilcia pregunta, ¿puedes explicar lo de la oferta con fórmulas? Gracias. ¿A qué hace referencia, Dilcia? Si pueden hacer el proceso, ir bueno, haciendo la división, pero sin embargo ya vi bien el cuadrito que tú tienes en la gráfica y está ya Ah, dividiendo y todo. No le listo. había puesto cuidado, gracias. Vale. Recuerden que de cualquier interrogante me cuentan. Bueno, voy a intentar nuevamente. ¿Están viendo el Excel, sí? Sí, señor. Listo. Porque la vez pasada nos puso este mismo problema. Le voy a dar seleccionar datos. Ahí les aparece nuevamente el cuadrito negro o ven. El cuadro negro todavía más grande aún. Sí, es que pareciera que se desaparece en la pantalla de Excel. Lo mismo nos sucedió la vez pasada. Pues puedes seguir como ibas, creo yo, y Bueno, ir leyendo cada paso. Ya apareció como era. sí, porque elimino ¿qué? Elimino el cuadro de diálogo que me aparece para modificar. De todas formas, yo espero que en el video que ya nos queda en YouTube pueda mostrarse el paso a paso. De todas formas, si ustedes tienen ahí el cuadrito de Excel, por favor vayan haciéndolo y nos vamos guiando, ¿listo? Entonces, al momento de darle seleccionar datos nos va a aparecer una serie que no pertenece a lo que queremos en nuestro gráfico. Entonces, ¿qué le van a hacer? Van a darle agregar, le dan quitar y luego le vamos a agregar. Él nos va a preguntar el nombre de la serie, ahí le vamos a dar demanda. X. Señora, No, le señalamos entonces el nombre de la serie, se llama demanda. Y luego nos pregunta los valores X de la serie. Recuerden que las X siempre van a representar las cantidades, por favor. Entonces, voy a señalar 0 y 110, que son las cantidades de X. Y luego me pide los valores Y de la serie. Recuerden que en Y va a ser el precio. Entonces, voy a seleccionar Y le doy a aceptar. Le voy a aceptar para que ustedes comprueben. Ahora sí ven la gráfica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ven la línea de demanda? Sí, señor. Listo. Así de sencillito graficamos la demanda. Pero nos falta la oferta y nos falta el punto de equilibrio. Entonces nuevamente, clic derecho, seleccionar datos y ya me aparece demanda. Creo que les aparece el cuadrito negro, qué pena. Pero vamos a darle agregar porque vamos a agregar la oferta. Entonces, nombre de la serie, le vamos a decir oferta, valores X de la serie, las cantidades y valores Y de la serie, el precio.
y le damos a aceptar. Aceptar. ¿Listo? Ahí tenemos nuestras dos gráficas. Pero resulta que la oferta está mocha, ¿verdad? Vamos a graficar el equilibrio y vamos a hacer ahora unos trucos para que nos quede nuestro gráfico completo. Entonces, nuevamente, seleccionar datos, le damos a agregar, nombre de la serie, ya se va a llamar equilibrio, entonces valores X, que es la cantidad que es 70, y valores Y, que es el precio de equilibrio que ya lo habíamos encontrado anteriormente, que es 100. Y le damos a aceptar. Y aquí, como pueden ver, ya nos mostró el punto de equilibrio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Agregar una línea de tendencia a la oferta para que nos muestre si el punto de equilibrio corta ahí o no corta. Entonces vamos a ver. Entonces le damos, señalamos el gráfico y vamos aquí a este más. Y le vamos a decir, agréguenos por favor línea de tendencia. ¿A cuál él nos pregunta? Y le decimos que a oferta. Le damos a aceptar y ¿qué pasó? Que no me muestra la línea de tendencia. A ver. Nuevamente, listo, línea de tendencia y le vamos a decir que lineal. A la oferta. Ya la oferta, aceptar. ¿Qué pasa? Que no nos la muestra. Ya nos graficó 3 veces 3 tendencias. Vamos a ver qué está pasando. Si queremos agregarle la leyenda, pues acá la pueden ver. Entonces cada color nos identifica cada curva. Si le queremos agregar etiqueta de datos, entonces él nos va a mostrar los puntos de corte. Y la línea de tendencia que me dejó aburrido porque no la muestra. No nos la está mostrando. Sí la detecta acá, pero no la está mostrando. Vamos a buscarla por otro lado. Hasta ahí no hay ningún inconveniente, ¿verdad? No, señor, todo bien por ahora. Todo bien, todo bien. Entonces voy a darle acá para tratar de... Entonces voy a tratar de señalar acá con mis punticos. Entonces 100 para demarcar el área de nuestro equilibrio. Está, entonces aquí ya tenemos entonces demarcada nuestra área de equilibrio. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle clic derecho o doble clic, como ustedes quieran, al gráfico y él nos va a mostrar entonces unas opciones. Le voy a dar el tamaño, no hay ningún problema. Color, si ustedes quieren agregarle color o si ustedes quieren agregarle. Pero como lo que necesitamos es agregar que nos dé los puntos máximos y los puntos mínimos, entonces aquí le voy a dar los puntos de corte. Entonces, mínimo, ¿qué quiere decir? Que vaya hacia abajo. Él está automáticamente en menos 50. Yo no quiero que vaya menos 50, ya sé que mi punto inferior en la curva de la demanda es 16, voy a darle solamente 20. Y arriba está en 300. Le voy a decir que me dé 280. 280. ¿Listo? Entonces ya va cambiando nuestro gráfico, ¿verdad? Ahora, ¿cómo queremos manejar los cortes para cada, si ven las líneas, que estos son los cortes, si en escala de 50 o lo queremos automático, dejémoslo en 50 para que no nos quede cargado el gráfico. El eje horizontal cruza, es decir, este eje de cantidades donde lo queremos. Le decimos automático o le podemos dar valor de eje si queremos, no queremos que quede en 0, sino que queremos que vaya hacia otro lado, en otro punto. Marcas de graduación, por ahora no hay ningún problema. Etiquetas, no hay ningún problema. Y número, no hay ningún problema. Categoría, conforme, vinculado al origen. Estas
opciones son muy útiles en el momento de realizar nuestro gráfico de manera completa. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? No, señor. Bueno, ¿y aquí qué pasó? Que se nos fue. Listo. Vamos a ver si ahora sí nos muestra la línea de tendencia. Señor. Buenas noches, perdón, es que ahí tengo yo una duda, porque en una de los videos que yo estaba viendo, decía que no había necesidad de mandarlo hasta arriba cero, sino que solamente buscar hasta donde esté el punto de equilibrio. Sea como sea, tiene que llegar las dos líneas, llegar a tocar el precio cero. Es que aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos interpretar la oferta? ¿Sí? Cuando el precio es cero, la cantidad... No, perdón, la demanda, digo yo, o sea, en el sentido de que la demanda, por ejemplo, en el ejercicio nosotros la demanda llega a 600, o sea, tenemos que graficar hasta 600. Sí. Sí, sí, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque al momento de calcular el excedente del consumidor necesitamos esos datos, ¿sí? Necesitamos esos datos. Entonces, para eso la necesitamos, ¿vale? Ah, Bueno, esta bueno, línea de profe, listo. tendencia Sí, yo corrijo entonces ahora ahí. no sé por qué no me está marcando la línea de tendencia. Bueno, la idea ¿cuál es? Que nuestra línea de tendencia va a pasar por el punto de equilibrio y ahí es donde se van a encontrar. ¿Listo? Permítanme un momento, voy a revisar por acá por otro lado, a ver qué es lo que está pasando con... ¿Por qué no me la está agregando? Ya sé por qué, ya sé por qué. Vamos a ver. Ya sé por qué es. Permítanme un momento, le damos acá. Línea de tendencia, oferta. Y... Entonces, la línea de tendencia es que nos dice en el futuro llegue hasta cero. Entonces, ahí es donde tenemos problema. Vamos a darle que llegue hasta 280. ¿Listo? Para que el futuro nos llegue a 280. Ahora sí. Claro, porque le estaba diciendo que hasta cero, pues hasta ahí llegaba. Voy a quitar las, las leyendas para que nuestro cuadro se extienda un poco más. Y como lo envía hasta 300, la tendencia nos quedó así el gráfico. Voy a modificarla para que vaya nomás. Listo, chicos. Entonces tenemos nuestra curva de demanda, nuestra curva de demanda, la azul, nuestra curva de oferta, que es la naranja, y el punto de equilibrio. Se me corrió la línea, entonces tratemos de acomodarlo un poquito. El punto de equilibrio. ¿Alguna pregunta sobre cómo se realiza la gráfica o ya está claro? Doctor, yo la hice así como mandé en el chat. Déjame y reviso, por favor. Sí, perfecta, no hay ningún problema. ¿Vale? Ok. No hay ningún problema, está bien graficada. ¿Vale? ¿Tú la estás haciendo de una vez con nosotros? Ya yo tengo todo el trabajo. Uy, qué juicio. Listo, señor. Bueno, entonces, continuamos.
Si no hay ninguna otra duda. Profe, qué Luego, pena, yo. en el punto C, aquí es donde viene el cálculo de los excedentes. Tenemos el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Qué entendemos por excedente del consumidor y qué entendemos por excedente del productor? Por favor. Porque supongo que han leído, ¿no? Va a quedar mal, chicos. Entonces, el excedente del consumidor representa el ahorro de los consumidores debido a la competencia del mercado. Es decir, que del precio 100 hasta el precio, en este caso 275, eso es lo que se ha ahorrado los consumidores gracias a la competencia. Si hubiera menos competencia, el precio va a estar más por encima, ¿cierto? Y entonces el excedente sería mucho menor. ¿Listo? Eso es como interpretamos el excedente del consumidor. Digámoslo así, que es el ahorro, lo que dejamos de gastar gracias a la competencia. Como les decía, en este caso es nuestro triángulo azul. ¿Cuál es ese excedente del consumidor? Entonces, el triángulo que está por encima del precio del punto de equilibrio hasta el punto de corte de nuestra demanda. ¿Listo? Como es un triángulo, sencillamente vamos a calcular el área de ese triángulo. ¿Y qué nos dice la fórmula? Base por altura dividido 2. Aquí hay que tener cuidado con la base, porque en este caso mi gráfica va de 0 a 275, pero la base no es de 0 a 275, sino que mi base arranca en 100, que es el precio del punto de equilibrio. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi punto máximo menos el punto de equilibrio, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por la cantidad a la cual llegamos en el punto de equilibrio. En este caso, pues tenemos de 0 a 70, ¿sí? Luego, entonces, aplicamos la operación 275 menos 100 por 70 menos 0, porque en este caso la cantidad abarca desde 0. Tenemos que, luego lo dividimos por 2, en mi caso, el excedente del consumidor es de 6.125. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿cierto? El problema viene en el caso del excedente del productor. ¿Qué es el excedente del productor? Son las ganancias adicionales de los productores debido a la competencia del mercado. Entonces, como les decía, aquí tenemos tipo trapecio, no es un triángulo, que es lo que nos ha pasado y nos hemos confundido, porque recuerden que nuestro punto de corte va por debajo, creo que a ustedes les da menos 8, ¿verdad? Va por debajo, entonces tenemos que en el punto, el triángulo va hasta donde Sí, se el de encuentra nosotros la da cantidad 8. De nosotros 8, empieza ¿verdad? en 8. 8. 8, ¿sí? Sí, señor. Entonces, hasta 8 tenemos el triángulo, pero de 0 a 8 tenemos el rectángulo. Entonces, aquí es donde debemos calcular el área del rectángulo y el área del triángulo. ¿Cómo calculamos el área del rectángulo? Sencillamente altura por base. La altura va a ser de 0 hasta donde va el precio de equilibrio, que sería en este caso 100, y la base sería de 0 a 10, ¿cierto? Pero en el caso de ustedes sería de 0 a 8. ¿Claro? Una vez hayamos calculado el área del triángulo, pasamos a calcular el área del rectángulo, pasamos a calcular el área del triángulo. Hay que tener cuidado entonces, porque con la altura no hay ningún problema, ¿cierto? Sigue siendo de 0 a 100, pero con la base sí tenemos un problema, que tenemos que restarle los 10 que ya utilizamos en el rectángulo. Entonces tenemos que la base es 70 menos 10 multiplicado por la altura, que en este caso es 100. Y ahí obtenemos nuestro triángulo. ¿Qué debemos hacer entonces ahora para calcular el área, el excedente del productor? Sencillamente sumamos el área del rectángulo y el área del triángulo y obtenemos el excedente del
consumidor, del productor, perdón. Entonces tenemos el área del consumidor, el área del productor y el excedente total, que en este caso sumamos las dos áreas y obtenemos que en mi ejercicio, en mi caso, es de 10.125. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Yo tengo una duda. Yo no hallé el área del rectángulo, solo el triángulo. Ahí es donde tenemos el problema. El ejercicio está mal desarrollado. Tenemos entonces que calcular el área del rectángulo, ¿vale, Jessica? Sí, eso fue lo que me pasó a mí, Jessica, porque yo hice solo lo del triángulo. Entonces hay que sumarle lo del rectángulo, el área de base por altura. En ese Base caso por es ahí. 8 por 112. Muy bien, y ahí listo. La calculamos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Claro, señorita Jessica? Sí, señor. Si no la calculamos, grave. El ejercicio está mal. ¿Vale? Me quedó mal. Señora. Ese punto me quedó mal ahí, porque no hallé el rectángulo. Listo. Tranquila que a varios les pasó lo mismo. Bueno, ahora continuamos con el punto E. Recuerden que los cambios tecnológicos lo que ayudan es que la oferta aumente, ¿sí? Entonces, en este caso, al mejorar la oferta, el cambio tecnológico, por ejemplo, supongamos que estamos produciendo, no sé, guarapo con un trapiche alado por un caballo. Supongamos que produce 10 litros por hora. Al incluir dentro de la producción ya un trapiche eléctrico, ya la producción nos va a aumentar, supongamos, a 20 litros de guarapo por hora. Eso es un cambio tecnológico. ¿Listo? Entre más aumente el cambio tecnológico, va a aumentar la oferta de bienes y servicios, es decir, la producción. ¿Qué debemos hacer? Como nos están cambiando solo la curva de la oferta, la curva de la demanda la dejamos igual. Pero ¿qué pasa? Al precio inicial producíamos una cantidad, pero ya con esta nueva fórmula, perdón, pues sencillamente lo que tenemos que hacer es entonces aplicar nuevamente la igualdad con la nueva fórmula de la curva de la cantidad ofertada para encontrar que el nuevo equilibrio es a 95. En mi caso pasó de 100, ¿cierto? El precio inicial a 95, es decir, que obviamente los consumidores se van a ver beneficiados y pues obviamente el productor va a producir más porque tiene ese cambio tecnológico. Listo, entonces aquí ya tenemos el nuevo precio. Ahora nos dice que representemos gráficamente. Entonces tenemos la curva de demanda igual, sigue siendo la misma, pero aquí ya como la curva de la oferta cambió, entonces hacemos la misma cantidad. Cuando la cantidad ofertada es 0, el precio es menos 25 y cuando el precio es 0, la cantidad es 15. Hacemos el mismo procedimiento del gráfico anterior, ¿vale? Entonces ya tenemos que nuestro punto de equilibrio es diferente al que habíamos calculado inicialmente. 95 con 70. Sigue siendo 70. Perdón, 72. Ahora, estime el nuevo equilibrio y redacte un párrafo de análisis. Como aquí lo único que hicimos fue calcular el precio, ¿cierto? Para calcular el nuevo equilibrio, pues necesito calcular la cantidad. Entonces, con esa nueva fórmula. Entonces, aplico, ya tengo el precio que es 95, lo único que tengo que hacer es reemplazar, acá el precio en 95, lo único que tengo que hacer es reemplazar el precio, el nuevo precio en la curva de la demanda y en la nueva oferta, como ya tengo el precio, igualmente calculo la nueva cantidad ofertada. Entonces ya tenemos que en el momento inicial en mi gráfica producía 70 a un precio 100. Ahora, al precio 95, ya produzco 72, es decir, que aumentó mi producción. ¿Listo? Por ese cambio tecnológico. Nuevamente, calculo las coordenadas
con este nuevo gráfico y ya tenemos el nuevo punto de equilibrio. ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes, chicos? Tener cuidado con el párrafo de análisis, ¿vale? Por favor, que sea bien sustentadito. Y con eso terminamos nuestro ejercicio, nuestro punto 1. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Profe, en este ejercicio solo va análisis en la que tú dijiste o te En debemos el- hacer un análisis de cada punto. No, solo en el nuevo equilibrio. Es decir, ustedes me van a decir si el incluir a la tecnología fue bueno o fue malo, qué pasó con la producción, qué pasó con los precios, ¿sí? Ese es el análisis que debemos hacer. ¿Vale? ¿Ninguna otra pregunta? Ok, no siendo más, entonces pasemos al punto 2. ¿Qué nos dice el punto 2? Recuerde que son ejercicios hipotéticos los que yo estoy planteando. Ahora la que cambia en nuestra curva de demanda. ¿Listo? ¿Qué sucede? Pues hay una disminución en el ingreso de los consumidores. Recuerden, si ustedes les disminuyen en su salario, pues obviamente ustedes van a dejar de consumir, ¿verdad? Y al dejar de consumir, pues la curva de la producción va a disminuir. Entonces, ¿qué nos dice primero? Grafique la situación que se genera. Como ya tenemos la curva ofertada, entonces dejamos la curva ofertada tal cual. Lo único que hacemos entonces es en la demanda hallar las nuevas coordenadas, porque de una vez nos está pidiendo la gráfica. Entonces, lo mismo, cuando la cantidad demandada es 0, cuánto vale el precio, y cuando el precio vale 0, cuánto demando. Entonces, aquí ustedes podrán ver que tenemos la demanda inicial, no hay ningún problema, que es lo que traíamos inicialmente, ¿cierto? Pero ya voy a agregarle la demanda final con el nuevo cambio tecnológico. ¿Listo? Y aquí ustedes podrán ver la gráfica amarilla, entonces, que es la nueva curva de demanda. ¿Listo? Vemos que como la demanda obviamente disminuye, ¿por qué? Pues porque ya no vamos a poder consumir lo mismo. ¿Listo? ¿Qué nos dice el punto B? Ante esa situación, halle el nuevo equilibrio. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hago la igualdad de mi curva, perdón, de mi función de demanda, la nueva, Profe, respecto, disculpe. señor, Es que en el trabajo mío se me hizo la observación de que yo no tenía que volver a hacer la igualdad y ahí yo veo que usted hace la igualdad. pero acá inicialmente, ¿ves? Creo que tú lo hiciste en el punto A, si no estoy mal. ¿Sí? No, profe, en este del punto. Sí, sí, en el punto A. O sea, En lo el debo hacer punto A. en el punto B. Sí, sí, pásalo para el punto B. Es que Bueno, profe. desarrollaste todo de una vez acá y pues Sí, 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 no es señora. Así es. listo. Entonces, en el punto B lo que hacemos es la igualdad, pero con la curva de la demanda nueva. ¿Listo? Entonces tenemos que el precio es igual a 70. En mi caso, el precio era 100, ahora pasa a 70. ¿Por qué? Porque recuerden que los productores, al ver que la gente no está consumiendo, para poder vender, pues ¿qué es lo que tienen que hacer? Disminuir el precio. ¿Listo? Entonces ya calculamos el precio que es 70. Ahora sí, hallamos nuevamente las coordenadas, ¿sí? Entonces cuando P, ya saben, es 0, cuando la cantidad demandada es 0, y luego con la cantidad ofertada es 0 y el precio es 0. Y tenemos acá nuestro nuevo punto de equilibrio. ¿Listo? Perdón. Aquí tenemos el desequilibrio. Y en el punto C nos dice, halle el nuevo equilibrio. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Pues sencillamente reemplazamos los precios calculados y vemos que la cantidad, a ese nuevo precio, la cantidad demandada va a ser 52, es decir, pasó de 70 a 52 y el precio pasó de 100 a 70. Y este es mi nuevo equilibrio. ¿Listo? Tutor, a mí en la demanda me dio 74 y en la oferta 73,6. Tenemos un error porque ellos deben ser iguales.
porque si no, no tendríamos un equilibrio. Sí, claro, la O sea, igualdad está mal, Jessica. en el punto C, ¿no? Sí, Claro, la igualdad está mal ahí, entonces porque desde si no le sale la igualdad, entonces la oferta y la demanda le van a salir mal. Pues yo revisa. lo que hice fue aproximarla para hacer la gráfica. No, no, tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Hay unos que me pusieron decimales, tratemos siempre de colocar hasta el segundo decimal o el primero, pero siempre coloquemos los decimales, los que lo están omitiendo. ¿Listo? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? Revisa qué curva de oferta estás utilizando, si la última que trabajamos en el punto 1 o la inicial. De La pronto, de inicial. pronto, póngase. No, entonces tienes un error de pronto en el despeje, ¿vale? Ok. Preguntas en el punto 2. ¿Ninguna? Ok, entonces pasemos al punto 3. Aquí muchos me han preguntado, profe, ¿cómo hacemos esa gráfica si no tenemos datos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Sencillamente voy a tratar de hacerla una gráfica. A ver, complementos, a ver, ilustraciones. Yo la hice en Excel. Voy a hacerla ¿Cuál es aquí, para explicar el punto A. Voy a explicarle sobre el punto A. Entonces voy a colocar esta gráfica. Espera que nos quedó un poco. Profe, yo solo coloqué en el caso que se manejaba oferta, pues hacía solo la de la oferta nomás, y si no, la de la Sí. demanda. No, es que si nos pide la de la oferta no hay ningún problema. O si nos pide la demanda, colocamos la de la demanda, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces voy aquí a tratar de hacer rápida. Contorno de forma, grosor, y voy a darle. Listo, este es mi plano cartesiano. Ahora voy en el primero. En el mercado del agua embotellada, la entrada de aguas saborizadas generan una fuerte competencia, en especial por el valor agregado. Aquí, ¿qué gráfica realizaríamos? ¿Demanda u oferta? Ya, esa una demanda Exacto, porque los consumidores están por decidiendo un bien elegir. sustituto. Ajá, muy bien, entonces voy a graficar el punto inicial, supongamos que es este el punto inicial, ¿sí? Voy a darle otro color y voy a darle no tan grueso. Esta es la curva inicial, entonces por favor acá colóquenle curva inicial o momento inicial o demanda inicial, como quieran, pero ¿qué sucede? Como ingresa un agua saborizada, entonces esta que es la demanda del agua embotellada se va a ver perjudicada. ¿Por qué? Porque va a tener competencia y entonces el consumo va a disminuir. Entonces, nuestra nueva curva de demanda se va a ubicar, Se supongamos desplaza, que acá, desplaza a la se izquierda. desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Se desplaza hacia la izquierda. Entonces acá demanda curva embotellada inicial, de acá nuevamente demanda curva embotellada final o demanda 1, demanda 2, como usted la quiera interpretar. Pero eso es lo que tenemos que hacer con cada uno de los ejercicios. ¿Listo? Tutor. Señora. Yo mandé, yo mandé una foto al chat de la mía a ver si quedó bien, si no para corregirla. Si quieres, quita la oferta porque aquí no, pero no hay ningún problema. O sea, la oferta nos está indicando que el equilibrio se está moviendo. ¿Qué es lo bueno y lo importante de agregar la oferta? Voy a tratar de agregar la oferta para identificar el nuevo equilibrio. ¿Sí? Para encontrar el punto de equilibrio y ver la baja en los precios y la misma oferta también. Ajá, entonces, aquí que estamos demostrando. Coloquémosle un verde y algo más grueso. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la interpretación? Tenemos la demanda inicial y este es nuestro punto de equilibrio, ¿sí? En esas condiciones que el agua embotellada se vendían X cantidad y se producían X cantidad. Pero como disminuye la demanda de ese agua embotellada, entonces ya vamos a tener un nuevo punto de equilibrio, es decir, el equilibrio número 2. ¿Listo?
Eso es lo importante de agregar la oferta. Pero muy bien, señorita Jessica, está claro. Ok, ¿Listo? gracias. Lo mismo entonces tenemos que realizar con el punto B, C, D y E. ¿Qué es lo que tienen que ustedes hacer? Identificar entonces si es curva de demanda, si es curva de oferta. Con el punto C y D, perdón, D y E, tienen que tener cuidado que las dos se mueven. ¿Listo? Tanto la demanda como de la oferta. Entonces, sí o sí, tenemos que realizar las dos gráficas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso, y al mismo tiempo las demás personas están demandando, a ver, unas disminuciones de las importaciones, es decir, que disminuyó la oferta, es decir, que disminuyó la oferta, ¿cierto? En la D y en la E toca utilizar las dos barras. Ajá, claro, porque me está diciendo, por un lado, disminuye la oferta y por el otro lado, disminuye la demanda, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con la D y la E. ¿Listo? Entonces, eh, computador inicial, computador final, consumo computador inicial, consumo computador final. ¿Listo? ¿Preguntas? Pues está claro. Hola. Claro, pero yo en esos dos puntos sí hice una sola gráfica. No, pues debemos complementarla, mira. Ahí, gracias Y a ahí tu me toca a mí también corregir las dos porque en ambas utilicé solamente la demanda en una y la de la oferta en la otra. Sí, es Entonces que colocar la otra, ahí es donde meterle está también la las dos. cascarita. ¿Listo? Entonces ya no, ya van a tener toda la totalidad de los puntos en este ejercicio. ¿Listo? ¿Ninguna otra pregunta? Entonces pasemos al punto 4. ¿Listo? Tutor, entonces, ahí Ya. toca hacer análisis a esos gráficas. No, señorita, porque en ningún caso nos pide interpretación, ¿vale? Ok, Si tú lo quieres hacer, bienvenido, ¿vale? yo Pero les hice. recuerda que, Yo le hice análisis, profe. Yo no, también. perfecto, perfecto. No, y les agradezco. Sí, porque muchos estudiantes uno les hace con el debido respeto, con mucho cariño, ven, complementa con un pequeño análisis. No, profe, pero la guía no dice eso, usted se está saliendo de la guía, y entonces, pues uno lo hace con el propósito de que aprendan más y pues de que podamos aprender a interpretar los resultados, pero eso a situación ha pasado. Bueno, revisemos el punto 4. Suponga que la tabla de demanda del mercado X de discos compacto está dada por. Tenemos esta tabla. ¿Listo? ¿Qué nos pide? La elasticidad de la demanda cuando el precio se incrementa de 14 a 16 para las situaciones A y B. Y de acuerdo con el resultado, la demanda de disco por discos compactos es elástica e inelástica y justifiquen ampliamente, aquí sí le por favor justifique ampliamente la respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que calcular? La elasticidad para la situación A, cuando pasa el precio de 14 a 16, y la situación B, cuando el precio pasa eh, igual de 14 a 16, pero la cantidad pasa de 27 a 22. ¿Qué debo de hacer? Alguna vez ustedes escucharon la ley de la oreja, ¿no? Entonces debo aplicar una formulita similar a la ley de la oreja. Inicialmente tenemos entonces que debo realizar la resta entre la cantidad demandada menos cantidad demandada inicial menos la cantidad demandada final dividido la cantidad inicial. Es decir, lo que voy a buscar es una variación. Una variación en la cantidad dividido la variación en el precio. Entonces, ¿qué hago? Sencillamente hago una resta, el precio inicial menos el precio final, dividido el precio inicial. Y tenemos que en los dos casos el resultado es negativo. Y al ser negativo, entonces tenemos que en las dos situaciones
los discos compactos son bienes inelásticos. ¿Listo? Y ahí es donde ustedes tienen que interpretar qué es elástico, qué es inelástico y por qué da ese resultado. ¿Listo? En esta situación, ¿cómo ustedes Profe, interpretarían? pero aquí es en el ejemplo suyo, porque en el de nosotros no nos sale así. No, no, no. Recuerden que esto es un ejemplo míos, ¿sí? Ok, Pero tengan mucho cuidado con los signos al momento de realizar la resta, porque realicé unos ejercicios y detecté que estaban teniendo cuidado, no estaban teniendo en cuenta el signo de la resta, porque en algunos casos da negativo. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con eso. ¿Cómo podemos interpretar esto, muchachos? Cuando aumenta el precio, la cantidad disminuye, ¿sí? Por eso son inelásticos, ¿sí? Lo mismo sucede en la situación B. Cuando aumenta el precio, la cantidad disminuye. ¿Listo? No en la misma proporción, sino en una proporción mucho mayor. Inicialmente teníamos menos 1,27, luego tenemos menos 1,29. ¿Listo? Esto por el Entonces, lado... Señora, qué pena interrumpir. tranquila. Ahí tiene que dar con todos sus decimales, a mí no me No, salió. colocas mínimo 2 decimales, ¿vale? Mínimo 2 decimales. Ah, ok. ¿Listo? Y entonces aquí es donde viene la interpretación de ustedes. ¿Es elástica o es inelástica? ¿Listo? Para eso pues debemos haber leído qué es la elasticidad. Y luego nos piden que juguemos con el precio. ¿Listo? La elasticidad de ingreso de la demanda, es decir, cuando el ingreso de la persona, en el punto anterior que revisábamos, el precio. Ahora es el ingreso. ¿Qué sucede cuando las personas ganan más? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que decir qué tipo de bien es. ¿Listo? Y para eso ustedes debieron haber ya leído los tipos de bienes que tenemos. Entonces tenemos que aplicar nuevamente la fórmula, ¿sí? Pero primero 10.000 versus Con 14.000 y luego 14. 14.000 no. versus 17.000. Ah, sí, ¿Listo? sí. Por eso acá tengo dos elasticidades. La primera, cuando el precio pasa de 10.000 a 14.000, ¿qué sucede? Y la segunda, cuando el precio pasa de 14.000 a 17.000. ¿Listo? En mi caso, los 4 resultados dieron negativos, entonces tengo que son bienes inferiores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Perfecto, profesor. Muy bien, profesor, ¿Listo? gracias. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Cuando la gente gana más, miremos en mi ejemplo, vemos que la cantidad demandada disminuye. ¿Cómo interpretamos eso? Que son bienes inferiores porque la gente se dedica, entre más gana, compra menos. ¿Sí? Y entonces tiene lógica, ¿sí? Supongamos, ustedes se ganan 1 millón de pesos y consumen 10 libras de arroz a la semana, pero pasan a ganarse de 1 millón a 2 millones. ¿Van a consumir más arroz? No, porque ya compra cosas que le demanden más gasto. Por ejemplo, puede comprar pollo en vez del arroz. Exacto, pero igual van a ser las mismas 10 libras de arroz porque igual usted ya compra las 10 libras de arroz que son necesarias, ¿cierto? Entonces, o compraré las mismas 10 o deja de consumir ya arroz para comprar, no sé, algún sustituto del arroz, ¿sí? Entonces, esa es la lógica que tenemos acá. No siempre un mayor ingreso quiere decir que voy a consumir más de una cosa, ¿sí? Voy a llegar al punto de mis utilidades marginales decrecientes. Cuando ya usted llega al punto de saciedad, supongamos, eh, supongo que ustedes consumen alcohol. Entonces, la primera cerveza, deliciosa, ¿cierto? La segunda cerveza, uff, qué rico. La tercera cerveza, llega al punto de la décima cerveza, donde ustedes ya no sienten ninguna saciedad, sino que se genera ya unos rendimientos marginales decrecientes, es decir, donde ya la curva de la utilidad llega a su punto máximo y empieza a disminuir. ¿Listo? Es más o menos esa interpretación. ¿Claro? Sí, señor. Listo. Y ahora entonces revisemos el punto 5.
que es por el mismo estilo. Entonces, nos dice nuestro director en la guía. A continuación se presentan dos escenarios. Cantidad-precio para 5 productos. Entonces, cuando mi cantidad es 600, el precio es 25. Cuando mi cantidad es 1000, el precio es 500. ¿Qué debemos calcular? Pues sencillamente la elasticidad. Y pues ya ustedes saben cómo manejar entonces el cálculo. Primero reviso el precio de 600 a 1200, de 600 menos 1200 dividido 600 y luego lo divido, perdón, la cantidad y luego lo divido por el precio. ¿Listo? Y ahí nos va a dar resultado para los 5 productos. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos pide la guía? De acuerdo con los resultados obtenidos anteriormente, por favor, ubiquen esos productos en qué tipo de elasticidad se ubican. Entonces tenemos que el primer producto es igual a 1. Entonces, en este caso, es una elasticidad unitaria porque es igual a 1. Nuestro producto 5.4 es mayor a 1, es decir, es elástico. ¿Sí? El punto 3 es 3.5 mayor a 1, es elástico. El 4 es menor a 1, ¿sí? Y se encuentra entre 0, entonces sería inelástico. Y por último tenemos 0,75 igual inelástico. ¿Listo? Aquí tengo la interpretación de cada uno, que es perfectamente elástico. Entonces este tipo de elasticidad se clasifica en el caso extremo, en el sentido de que esta ocurre cuando la elasticidad del precio de la oferta es igual a 0. Quiere decir que un cambio, da igual lo pequeño o lo grande, no origina cambios en el precio. ¿Listo? Luego tenemos la inelástica. Bueno, y así una por una. No quiero quitarle más tiempo. ¿Tienen Profe, una alguna...? pregunta. Señor. La que es perfectamente elástica es la que tiene números decimales al infinito, ¿cierto? Ajá. No, no. Perfectamente... pucha. Perfectamente. Acá es que acá las mezclé. Dame un momento. Acá. Es esta. Acá. No, yo digo la última, la elástica, porque es que ahí le Ajá. colocan el símbolo infinito. Ajá. Entonces dice, Sí. la No, sí. perfectamente elástica es porque la numeración sigue infinita, así sean decimales. No, no, sí, señor. Sino que acá tenía inelástico, inelástico. Ah, ¿Sí? sí, 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 claro, Inelástico sí. es cuando 0. Ajá. Ujú. Sí, señor. ¿Alguna pregunta, chicos? Jessica, ahí. Ay, yo ahí me corché. ¿Qué dudas Ahí lo tienen? tengo mal, José. Ah, bueno. A ver, ¿quién escribió en el chat? Claudia, ¿qué dudas tienes? Claudia. ¿No fue Claudia? Bueno, eso sería, chicos. No sé qué duda, pregunta, si hay algún otro interrogante, si está claro, fui lo suficientemente claro, no he sido claro. Les agradezco. Bueno, pues mira que había visto el trabajo, pues voy en el punto 1, en el punto 3, y era bueno, un poco complejo, pero ya que me lo explicaste, se me está haciendo más fácil. No, Voy a sencillo. continuar. Si es cuestión de fórmulas, aplicarlas bien, pero muy bien tu explicación. O sea, ahorita siento que el trabajo está fácil y aunque sean varios puntos, pues no es tan largo como lo miraba. Muy bien. Voy a continuar y cualquier duda, pues te escribo Sí, pronto, sí, comento. en el foro, por favor, publiquen en el foro sus aportes para poder hacer estas realimentaciones. Como no es colaborativo como los otros trabajos, muchos se confían y no presentan sus aportes. Como no los presentan, pues es imposible que yo les haga realimentación y después viene la calificación, obtienen una mala nota
Y ahí es donde vienen los disgustos. ¿Sí? Sí, ¿Todos se registraron, por favor? Sí, señor. sí, señor. Ese trabajo lleva introducción, ¿cierto, tutor? Sí, señorita. Más abajo en la guía te dice los portadas, su portada, etc. Ok. Bueno, Profe, chicos, pero no sé, siempre salen como 20 páginas, más de 20 páginas. por las gráficas Sí, ocupan claro, bastante. profe. No, pero que Bastante. está muy fácil, está fácil. Sí, uno le va cogiendo el hilo, va cogiendo el hilo, va cogiendo el ritmo y ya. Yo tengo que ponerme Me con toca el... repetir el video. Sí, ya inmediatamente lo descargo y voy a tratar de subirlo esa noche a YouTube y lo comparto en los foros para que ustedes lo puedan revisar. ¿Vale? Mm, Listo, lo chicos, no sé si esperaré. hay alguna duda, alguna queja, algún reclamo, sugerencia. No sé. No, No sé. tutor. No, Por mí ya todo todo está bien. está bien. Listo. Listo, muchachos. Les agradezco por su tiempo, por esta horita y cuarto que me regalaron. Espero haber sido lo suficientemente claro. Deseo una muy buena noche. Que descansen. Si se van a bailar o van a compartir en familia, tengan mucho cuidado con el tema del aislamiento. Por el tema del COVID, ya saben. Y un fuerte abrazo. Me alegra saludarlos. Feliz noche. Vale, Muchísimas gracias, muchas profesor. gracias igualmente De mi para parte estoy usted. muy agradecido con su apoyo. Gracias. Para eso estoy. Con mucho gusto. Gracias, Feliz. tutor. Buenas Recuerden colgar, noches. recuerden colgar, ¿vale? Vale. Vale. Gracias. Chao. Chao. Chao, que estén bien.